Hola, ¿cómo están? Honrando el ritual de una producción literaria que no conoce de treguas, nuestro invitado retorna plenamente a la ficción con historias que operan como un aguijón para instalarse en esas aristas más impresentables de una sociedad con la historia como la nuestra. Digo que retorna a la ficción porque la última vez que conversamos aquí en Off the Record hablamos de antes de que muera, un libro en registro documental de memorias. Ahora, Germán Marín nos trae su última novela, El Guarén, historia de un guardaespaldas, y nos vuelve a sorprender con una cruda historia que atrapa y que no queda otra, se lee de un tirón. Un gusto tenerte acá, Germán, nuevamente. Igualmente. Germán, para ubicar un poco a nuestros televidentes, yo voy a empezar contando algo del Guarén y tú Yo me te voy explicas de dónde viene. te voy acotando Ah, bueno. si es necesario. Hablamos de la historia de William Araya, William un Araya. huérfano desheredado, apodado el Guarén precisamente por sus capacidades para sobrevivir al filo del delito en la Pincoya, que en los años de dictadura se las arregla para sobrevivir primero como gendarme, para ascender en los códigos de entonces a un funcionario menor de la CNI, y terminado el tiempo de ella, gracias a sus relaciones, pasa a transformarse en un guardaespaldas de un exitoso empresario, don Juan Luis, un empresario tramposo, de doble vida, que conjuga los negocios ventajosos con una vida familiar que tiene secretos en los cuales el Guarén va a saber navegar para servir y, de alguna manera, podría decir, servirse literalmente a sus patrones, hasta verse atrapado en una historia de supuestas lealtades o de ilusión de una redención que lo hace chocar brutalmente con sus orígenes. Ahí cuento un poco de quién es el Guarén, William Araya, de la Pincoya. ¿Por qué, cómo pergeñaste este personaje? ¿Por qué te centraste en este relato de que yo decía se instala en las aristas más, quizás menos glamorosas de nuestra sociedad, a partir de este personaje? La verdad es que no tuve ningún modelo verídico para escribir sobre el Guarén. Simplemente se fueron reuniendo datos de acuerdo un poco a mi imaginación y de ese modo se fue conformando el personaje, independiente casi de lo que del propósito original que hubiera podido tener, en fin, se fueron agregando elementos que muchas veces eh, podríamos decir que están dados por, eh, por la crónica por la lectura de las crónicas que uno puede hacer de la prensa y reuniendo un dato de aquí y de allá. Y de ahí fue conformándose la figura del personaje. Ahora, este personaje anónimo, mínimo, integrante en la escala social, de alguna manera en el mundo del AMPA, eh, y con su psicología, ¿tiene algún parentesco con personajes que tú has indagado en otras novelas recordadas en Dejar Hacer, con una trama muy distinta con la Betty Cachileo? Podríamos decir que este personaje no es ajeno al conjunto de personajes que yo he ido eh, creando en los otros libros. Es conjetural lo que yo digo, pero quizá podría perfectamente haber aparecido a ver, pongamos por caso, déjame, yo soy un poco ya olvidadizo con mis libros, pero por En ejemplo, Carne de Perro podría ser, ¿no? en Carne de Perro, en Ídola también. En Ídola, claro.
perfectamente podría haber estado este personaje en cualquiera de esos libros, porque son de una carne más o menos común a estos personajes de los libros citados. Ahora, este personaje que transita finalmente, ustedes leerán la historia de la Pincoya para terminar en la dehesa, con ida y vuelta en todo caso, funciona en este ámbito histórico de los 80 y los comienzos de los 90 sobre todo. Sí, Y sin, claro, tú dices, sin proponerme contar, sí da cuenta de una atmósfera de esos años 90, claro. donde conviven la impunidad, por un lado, y el acomodo de estos personajes que fueron quedando votados por la dictadura. Estoy hablando de, Claro. en este caso, del Guarén, del Cancino, el el- polaco, el- ex CNI, que tienen que dedicarse digamos, los años serían más o menos los últimos de la dictadura y el comienzo de la transición. Claro. ¿Ah? Más o menos esa sería la época en que transcurre Ahora, esta novela. este personaje que, como yo decía, se acomoda a la vida de sus patrones y los sirve muy lealmente en las movidas, incluso en los crímenes que tiene que cometer Claro. el empresario para manejar sus negocios, eh, lo van llevando a asumir, yo decía, un espejismo, una ilusión de que la historia de él podría cambiar de alguna manera, pero aparece una fatalidad, parece que solo la inmolación es la salida para personajes como este. Yo siempre tuve permanente la... Estuve un hombre atrapado por el destino. En consecuencia, siempre pensé que él no iba a terminar como victimario, sino que finalmente iba a ser una víctima más de todo un proceso del cual él fue parte, fue uno de tantos. Bueno, y termina como víctima y en donde su sobrenombre, el Guarén, que lo traía desde la Pincoya, desde niño, tiene la muerte él de un Guarén que llega a la Pincoya ya con un balazo en el tórax a morir, y como Guarén en sus últimos minutos empieza a cavar en la tierra para encontrarse de nuevo con esa ratonera laberíntica que tienen los guarenes, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un encuentro consigo mismo y un encuentro con ese seudónimo, perdón, con ese apodo que él tenía. Ahora, una de las características de esta novela del Guarén es que está escrito en primera persona. El Guarén, el personaje que está escribiendo. Ahí hay un ejercicio narrativo bastante exigente porque consigue ponerse en los pies de la cabeza del Guarén, pero con esos matices que permiten el seguimiento de la historia de un narrador de fuste. Y a propósito de lo que tú recién señalabas de su apodo, te iba a pedir que leyera un fragmento que tiene que ver precisamente con No? aquello. Bajo las señales de ser un territorio propio, las zapatillas arrojadas por las nuevas pandillas, vaya a saberse desde cuándo, colgaban inmóviles de los cables eléctricos. Luego de darle el resto a los moldacos que me sobraban, me bajé a tientas, inseguro de mis pasos, débil al respirar, viendo enseguida cómo el taxi regresaba al otro mundo del cual yo huía, cargado súbitamente el cielo de unos nubarrones grises, pronto tal vez a caer las primeras gotas de lluvia del año. Al mirar alrededor sentí la antigua soledad que me acompañaba cuando, saliendo de la población para tomar la micro que me conduciría al encuentro con las luces del centro, caminaba por esos potreros que, sucios de basuras y desagües que corrían, estaban siendo habitados por nuevos marginados. Me ahogaba la falta de aire que no podía aspirar, deseoso de recuperar el aliento, sofocado por una mordaza.
como el Guarén permanece en una madriguera que cava en el suelo, extenuado y caído de rodillas, finalmente empecé a ahondar en el palmo del sitio donde tropecé, mediante la ayuda de las manos, en el suelo árido y recalentado, bajo el propósito de esconderme en un hoyo hasta morir, cerca como sentía chingar invisible la guadaña. Gracias, Germán. Ahí continúa. Ahora, este relato opera como una metáfora bien violenta del país que somos y que fuimos, en lo más profundo. O sea, tiene O que mucho que ver somos. que somos como en el Cambalache, donde conviven el crimen impune y la respetabilidad ganada a costa de millones. Ahora, tú vuelves a usar la adenda, este recurso que conversamos la vez pasada en tu libro, que es como una breve reflexión a la sombra del relato. Claro. Y en ella dices, dedico estas páginas a todos aquellos, hoy sin nombres, olvidados bajo la cadencia de los días, que con sus acciones ciegas no solo tiñeron de sangre la vida de otros, sino que además facilitaron por omisión, excluidos de la vida social fuera de su voluntad, a quienes desde el acto de castigo levantaron una historia anónima del mal. Esa historia anónima del mal, ¿cómo nos persigue como sociedad hoy día? ¿Y cómo se esconde esa historia anónima del mal? Bueno, la historia anónima del mal es la historia que escriben los hombres, tanto de un lado y de otro, de una condición social y de otra, que van dibujando finalmente esa realidad que termina por dominarnos y que termina por convertirnos a todos, uno y otro, en víctimas de un gran mecanismo que nos devora. Y nos devora bajo ese sentimiento de estar en una especie de historia anónima del mal. Eso es un poco una posible explicación en este momento. Hola Germán, un gusto tenerte nuevamente en Off the Record. Igualmente. Desde el Guarén que no hablábamos. Del Guarén, pero después del Guarén vino otro, Vino otro, sí. que ustedes no se acordaron. No me acuerdo. Qué ofensa. Es que quedamos muy Que impactados era- con el Guarén. Ya después del Guarén vino, no estaba un ventríloco, editado por Alfaguara. Y ahora estamos con Tierra Amarilla. Sí. Yo decía muy sintéticamente, hablaba de esta ficción que captura, ustedes leerán esta novela quizás con la misma celeridad con que la lee el que la toma. Me ha pasado con todas las novelas últimas de Germán. Habla de este viaje del protagonista, pero hubo un viaje de Germán Marín que inspiró de alguna manera o entró a tallar en esta trama de ficción. Exacto. Sí. ¿Qué fue lo más importante de esa visita de Germán Marín a la zona de Copiapó, Tierra Amarilla y sus aledaños? Lo más importante de esa visita fue el regreso, porque volví enfermo, agotado, pero literariamente lo importante fue entrar a conocer esta zona del desierto de Atacama, que me fue muy importante. ¿Tú no la conocías? Sí, había estado en Antofagasta, en fin, pero no había tenido ocasión de tener un acercamiento tan próximo a esa zona e incluso llegar hasta casi la precordillera
donde hay un embalse antiguo que se construyó en la época de Pedro Aguirre Cerda, el embalse Lautaro, o sea, estamos hablando de los años 38. Un embalse antiguo muy importante que hoy está muy disminuida su capacidad. Ahora, este tema que como tema político, económico, muy atingente hoy día, este tema que está en el Sí, centro de la trama de la novela, del negocio oscuro con el agua, recurso cada vez más escaso. Sí, se advierte eso ya muy claramente. ¿Tú viste algo parecido al Fondo Pucará que aparece en la novela? Es que yo diría que, digamos, la riqueza ya y el dominio, la propiedad del agua y su riqueza están en dos manos, la parte minera y la parte agrícola. En la parte agrícola, al conocer a los pequeños agricultores, a los parceleros, ¿ah? Tú ahí empiezas a tomar conocimiento del grave problema que hay con respecto al agua y la injusticia que se provoca, porque el agua es una materia que se vende, que no está juzgada actualmente. Hay 2 o 3 grandes compradores de agua que a la vez revenden, que a la vez almacenan, entonces todo es una extrema complejidad conocer los códigos de agua ya, porque están llenos de contradicciones. Eso yo diría que fue un aspecto que fue importante para mí, para el conocimiento de esa zona. Ahora, en la novela yo hacía referencia a un Fondo Pucará que es Ahora, propiedad en la novela de un mayor Stuben, que es una suerte de réplica chilena de Paul Schaeffer, con ciertas, con esclavización, en este caso de niñas que se prostituyen allí, y con métodos de tortura que va a experimentar de alguna manera, ustedes ya leerán la novela, el protagonista, que llama mucho la atención porque está ahí una réplica, valga la redundancia, de lo que vimos en La Naranja Mecánica, esa tortura. Y además en una vieja película que es hecha por Buñuel. Ah, el perro andaluz. El perro andaluz. Exacto. Entonces, de coserle los párpados, en este caso, del ojo para que mantenga abierto, y en este caso, y ahí te llevo al tema del chupacabra, lo que está obligado a ver esta víctima, este protagonista, es una eterna película sobre Augusto Pinochet. Claro. En definitiva, el chupacabra vendría a ser este viejo gritón alférez que tú tuviste y que no soportaste nunca. Que nunca soporté. Exactamente. En la novela, el meollo de la ficción, llamémoslo así, está en esta identidad del chupacabra que para el relator del libro, el personaje que viaja, etcétera, desde el comienzo él piensa que ahí es una patraña, que eso es un invento para algo. Ese algo tenía una explicación. Era para bajar el precio al terreno, desalojar a los parceleros que se regresen más al sur e ir comprando, no por el valor de la tierra, sino que por el valor del agua. Eso que está en el meollo como decías tú, de la trama de la novela, y que te lleva a hacer esta asociación que está en el suspenso del relato, termina siendo siempre una vuelta de tuerca con esas obsesiones de Germán Marín, ¿no? Saldar alguna cuenta de que una chita todavía hay que afilar con aquel augusto personaje. Por supuesto. Eso no termina nunca. Nunca. Ahora, a propósito de esas cuentas pendientes, hay un episodio en la novela que se produce en la somnolencia de la locura, de la tortura de este personaje, que es una imagen de una golpiza a un delator y un traidor
que acusó en este caso al personaje y hizo sufrir mucho a un muy amigo. Claro. Eso yo sé que tiene que ver también con la realidad. Es totalmente real eso. Ahora, eso te lleva a pensar que pasa el tiempo y el fantasma de la impunidad sigue siendo el gran tema pendiente. Eso es lo que le ocurre al personaje cuando acepta conversar con este hombre en la esquina de la calle Las Palmas con Providencia. Me estoy basando en hechos reales, donde hay una cafetería donde una vez estuvimos juntos y me robaron la billetera. Te robaron la billetera. Sí. ¿Ah? Bueno, ahí se provoca este encuentro, está una persona conmigo, un amigo real también, que es Matías Rivas, y que Matías vio que el ambiente se estaba poniendo muy espeso entre este personaje, que yo no le ofrecía asiento, seguía hablando conmigo, yo sentado, tipo hablándome, en fin, como si nada hubiera pasado en la vida. Y los hechos después que se dieron, Matías Rivas se fue, yo me quedé con el tipo yo lo echo, le digo que se vaya, pero ahí viene algo que le surge al personaje, que parecería que el pasado, todo lo que había ocurrido en el pasado quedaba en una impunidad absoluta. Eso quiero que me lo cuentes justo a la vuelta de un minuto. ¿Cómo no? Hola Germán, un gusto tenerte nuevamente. Germán, estábamos en esa reacción que le provoca al personaje y de ahí encontrarse con este... de ahí que el personaje reacciona frente a lo que yo te señalaba, de que ese pasado está quedando en la impunidad. A mí este personaje es un personaje que ha pasado años en el exilio y piensa que ese país real al cual él debe acostumbrarse le provoca una indignación, una rebelión absoluta. Y la ira irrefrenable para... Y arregla cuentas con este delator, que había sido alumno del llamado personaje y que en la realidad fue alumno mío. Es uno de los episodios violentos más logrados, diría yo, del relato de esta novela. Ahora, no vamos a contar obviamente el final de la novela, pero hay un personaje que su nombre está muy bien puesto, Azúcar. Azúcar. Que es como un bálsamo en medio de esta desventura de este personaje en esa zona desértica. ¿Dirías que fue el momento de escribirlo el personaje más entrañable de la novela? No, yo creo que el personaje junto con Azúcar es esta Meica, que lo sana a él. Que lo sana, sí. Y que sus últimas palabras al terminar la novela, él la recuerda. Cuando él vuelve, después de meses de haberse quedado en Tierra Amarilla, él vuelve a Santiago y en una reflexión una noche que conversa con Azúcar, que ya ha muerto, tiene diálogo en la noche con Azúcar, recuerda también a esta señora que lo cuidó cuando quedó libre en el desierto. Ahora, el narrador protagonista de esta novela destila un cierto aburrimiento con el trabajo editorial que ha desarrollado en su historia. Literario. Más bien está volcado en eso. Sí. Ahora, ¿hay alguna proyección personal en esa? Por supuesto. Absoluta, ¿no? Por supuesto. Y la literatura es muy aburrida. Hay una frase por ahí que es clave del algo dice que hay que olvidarse de escribir, que no vale la pena, ¿no? Sí, que de estúpido, algo así. Estúpido, sí. Pero
Sin embargo, Es lo que hace vivir, ¿no? esa misma estupidez, por lo menos en mi caso personal, es la que me permite hoy sobrevivir. Esa misma estupidez es mi ejercicio diario. Ahora una estupidez que se agradece en todo caso, Germán, ¿ah? Yo creo que los Bueno, lectores van a coincidir conmigo. ojalá. No, y además un aporte, que esos libros que hicieron tan conocidos y tan notables, esas grandes, la trilogía La y el trilogía, Palacio de la Risa también, puede ser leído por las generaciones que no alcanzaron a verlo entonces. sí. Ha sido un gustazo, Germán. Suerte con Terra Amarilla, cuidado con el chupacabras que sigue Cuidado, dando vueltas. que anda, Anda dando vueltas.